Estamos ahí cruzados. Gracias, Mijael. Muchas gracias, Pablo, y a todos los asistentes. Para mí es un honor presentar a Pablo Aguilar, quien es biotecnólogo de la Universidad, fue biotecnólogo, es biotecnólogo, perdón, de la Universidad de Antofagasta. Hizo su doctorado en biología en la Universidad de Innsbruck, en Austria. Y desde el año 2022 es académico del Departamento de Biotecnología, volvió a su alma mater en el Instituto de Antofagasta de la universidad. Bueno, él nos va a contar sobre su investigación. Somos ahora colegas en dos proyectos muy relevantes desde que están relacionados con el ámbito de los salares y sus estudios se basan precisamente en estos ecosistemas altoandinos del norte de Chile. Cuenta con una vasta publicación científica a pesar de su corto eh, andar en la ciencia, 20 artículos, hallazgos en la biodiversidad microbiana, aspectos biotecnológicos, participó en la red de salares protegidos, en el nodo, ahora es su director en la fase de fortalecimiento del nodo Salares. Participó en proyectos asociativos como el CEBIP y muchos otros, además de ser docente, haber participado en la formación de estudiantes y dirigir tesis de pre y posgrado. Por lo tanto, para nosotros es muy valioso contar con Pablo y que nos pueda contar sobre los avances de esta investigación en ecosistemas que además estamos esperando que se active, ¿no es cierto?, esta posibilidad de su protección con decretos que tienen que volver a reintegrarse, esperemos, en la brevedad. Así que con eso te dejo, Pablo, para que puedas proyectar. No sé si ya tiene acceso. Sí, Ya, súper. eh, me dan un segundito para proyectar. No sé si se ve bien o pueden Se ver ahí. ve, se ve súper Sí, bien. se ve muy bien. Entonces, eh, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Hoy voy a hablar un poco sobre los últimos estudios que hemos estado realizando en Salares. eh, Teniendo a los microorganismos como foco para entender la diversidad de estos ecosistemas. Eh, Principalmente, este trabajo o estos trabajos se tratan sobre la variabilidad en salares y sus patrones ecológicos. Como comenté, todo esto relacionado y realizado en el laboratorio de complejidad microbiana y también como Verónica lo comentó antes, perteneciente o estando anexado a los proyectos MES, Proyecto Anillo y al proyecto Nodo Laboratorio Natural Salares. Bueno, para introducir un poco al comienzo, generalmente hemos visto que los salares son reconocidos en el Código de Minería, por ejemplo, como depósitos minerales. Es decir, esta es la definición que Chile en general ha utilizado porque es el reconocimiento que se les da. Pero acá específicamente en el proyecto Nodo Laboratorio Natural Salares, nosotros hemos hecho estudios de manera integral, tomando en cuenta la opinión de diferentes actores clave desde el sector productivo, productivo, público, académico, y hemos realizado esta definición para que los salares se vean reflejados en su complejidad y no solamente en una característica que ellos poseen. Y en este contexto, los salares, por supuesto, son ecosistemas altoandinos áridos, que son cuencas endorreicas formadas a través de procesos vaporíticos y, por supuesto, que se caracterizan por una alta concentración de sal, una heterogeneidad tanto ambiental, química, y ahí ahora también en la charla vamos a ver un poquito de la heterogeneidad ambiental en cuanto a microorganismos y, por supuesto, una biodiversidad especializada con altos grados de endemismo. Y esto es importante, ¿por qué?
porque los salares sustentan formas de vida de pueblos originarios y tienen un valor significativo ecológico, científico y cultural. ¿Y esto qué hace? Que sean reconocidos como verdaderos laboratorios naturales. Si seguimos la definición de estos laboratorios, los salares cumplen con todas estas características. Aquí pueden ver el mapa de Chile. Los salares están ubicados y abarcan de la región de Arica y Parinacota hasta la región de Atacama. A nivel nacional existen alrededor de 64 salares y lagunas altoandinas, en los cuales en la región de Antofagasta se concentra la mayor cantidad de ellos en cuanto a superficie, con el 78%. Luego sigue la región de Atacama con alrededor del 15%, y ya luego se pueden encontrar, por supuesto, en menor cantidad, pero no menos importante, en la región de Tarapacá y en la región de Arica y Parinacota. Estos ecosistemas, los últimos años, por supuesto, ha habido un alta interés de estudiarlos y entenderlos, y acá podemos ver cómo ocurre estas interacciones biológicas o cómo se va manejando la trama trófica en estos ecosistemas. Acá no voy a entrar tanto en detalle, pero sí ver cómo todos los organismos, y no solamente los organismos, sino también la físico-química y las condiciones ambientales de estos salares, están en una relación en los cuales podemos observar desde microorganismos, invertebrados y, por supuesto, macroinvertebrados. Y a la vez también se pueden reconocer diferentes hábitats dentro de un salar. Y acá porque también ya varios años llevamos estudiando a los microorganismos, y es como pueden ver que son los microorganismos, son las formas de vida que dominan a estos ecosistemas. Y ellos, por supuesto, juegan un rol para sostener el equilibrio ecológico a través de los ciclos biogeoquímicos y otros. Y específicamente ahí es la importancia de estudiar los microorganismos para poder entender a estos ecosistemas. Y en este sentido también los microorganismos nos pueden entregar respuestas clave o nos pueden permitir entender qué ocurre. ¿Por qué? Porque son cruciales para entender, por ejemplo, lo relevante que es la evolución o entender cómo ha ocurrido la evolución. Y en este contexto, los salares nos ayudan para realizar o entender procesos de ciencia básica o ciencia fundamental, en los cuales, por ejemplo, pongo aquí que son reconocidos como análogos de ecosistemas ancestrales de la Tierra primitiva, y también podemos ir entendiendo cómo ocurre, cómo han cambiado y la importancia, por supuesto, de ello. Pero no solamente como nos entrega respuestas para la ciencia fundamental, también como para el cambio climático, sino, por supuesto, la ciencia aplicada, desde la producción de compuestos bioactivos u otras enzimas o procesos que nos pueden ayudar, es decir, también procesos biotecnológicos. Todo esto permite darle importancia a los microorganismos, lo vital que son y que por muchos años han sido obviados. Y por supuesto, no solamente, como pueden ver acá, estos microorganismos no solamente nos entregan estas cualidades de poder estudiar, sino también, como yo comenté anteriormente, nos va a permitir extrapolarlo y entender qué ocurre en estos ecosistemas, por cómo o qué está haciendo que estos microorganismos estén acá. Para poner un poquito en contexto, hasta ahora la ecología microbiana de los microorganismos en los salares nos ha permitido entender varias cosas, como comenté, y ahora voy a entrar un poquito más en detalle en que, por supuesto, acá pueden ver un trabajo de Verónica, en los cuales se ve que los microorganismos presentes y estos ecosistemas tienen un rol para los gases de efecto invernadero, entre los cuales algunos pueden ser sumideros o también se puede hacer una producción de estos gases. Y ahí también destaca el rol clave de estos microorganismos, por ejemplo, en la región del altiplano. Y por supuesto, el otro ejemplo, el que les comenté de entender procesos o cómo ha ocurrido procesos metabólicos a lo largo de la historia,
específicamente en el salar de Yamará, el estudio de los microorganismos nos ha permitido entender cómo ocurrió o replicar más bien la transición metabólica de la Tierra primitiva, identificando los procesos importantes como el gran evento de oxidación y así, y cómo hoy en día se puede estudiar esto como análogos de lo que ocurrió en el pasado. Y eso que permite también no solamente decir, ah, ya, lo que vemos es lo que ocurrió, sino que también el cómo se pueden desarrollar estos microorganismos en dichas condiciones. Por supuesto, siempre, y lo destaco, acá estamos hablando de análogos, porque por supuesto no son los mismos microorganismos, pero también esto ha abierto puertas para ir entendiendo, por ejemplo, también que hay grupos de investigación que se han enfocado en tapetes microbianos de salares u en otros hábitats de estos ecosistemas, entender cómo ocurrió el origen de la célula eucarionte, cómo ocurrió esta conexión. Entonces, los salares nos han permitido entender muchos procesos biológicos desde los microorganismos y son fundamentales. Hasta la fecha, se han estudiado gran parte de estos microorganismos de una manera espacial, porque como pueden ver ustedes en las diferentes imágenes, los salares no son solamente una costra salina, no son solamente una laguna, es un mosaico en los cuales se pueden encontrar bofedales, pozas, lagunas, también se pueden encontrar estructuras minerales, también por ejemplo acá está el Salar de Gorbea, donde sus aguas son ácidas, cercanas a uno o un poquito menos, pero esto ha permitido, o todos los estudios, principalmente varios estudios, se han enfocado en entender esta variabilidad, pero de manera en un salar individual o en matrices específicas como agua o sedimento o tapetes microbianos. Y esto se entiende también por la dificultad de, de realizar estos estudios, de no es trivial subir al altiplano y tomar muestra y volver al laboratorio. Y estos estudios son varios, acá yo nombro algunos nomás, pero son mucho más, también nos ha permitido identificar que los salares son heterogéneos, son distintos, son únicos y a la vez también son bastante complejos y se ha destacado harto el rol de los factores abióticos. Por ejemplo, salinidad, pH, también la concentración de algunos minerales o en el caso de Salar de Gorbea, la acidez. Se ha destacado la importancia de estos factores ambientales o cómo estructuran a estas comunidades y por ende afectan a la función. Sin embargo, en los últimos años, y ya hace varios años, se ha destacado que no solamente el estudio de los factores abióticos está influyendo a cómo se estructuran estas comunidades, sino que principalmente se les reconocen como factores determinísticos, sino que también ha sido aceptado que no solamente estos determinísticos son importantes, sino que también los procesos estocásticos. Es decir, ambos procesos ocurren simultáneamente para modular las ensambles de estas comunidades. Y es aquí también uno de los focos que quiero entrar un poquito en detalle. Si nosotros pensamos en comunidades microbianas, podemos pensar en diferentes subcomunidades a la vez también, por ejemplo, abundante, raro, como pueden ver acá, la fracción activa, la fracción dormante, ambas fracciones, también se puede dividir por función, o también el rol que tienen en los hábitats como especies que están presentes en todos los hábitats como generalistas o la presencia también de especialistas. Y esto, dependiendo del estudio de esto, también nos permiten estudiar los procesos ecológicos. Y los procesos ecológicos, principalmente, como yo les comentaba, se dividen en determinísticos y estocásticos. Los determinísticos, por supuesto, están basados en la teoría del nicho y en los cuales se enfoca o supone en que las comunidades no se forman al azar, sino que el ambiente y las interacciones biológicas favorecen a ciertos organismos y excluyen a otros. Específicamente acá también se habla, y es importante reconocer,
como yo comentaba en los salares, se ha estudiado harto el componente abiótico, pero los procesos determinísticos, es decir, los filtros ambientales, no solamente se enfocan en factores abióticos, sino que también las interacciones bióticas entre estos organismos. Y por otro lado, está la teoría neutral o procesos estocásticos, en los cuales enfatizan que los organismos ecológicamente son capaces de vivir en un sitio, no necesariamente estando en ese sitio. También importa el azar asociado a la historia de colonización, la dispersión, cómo las poblaciones pueden aumentar o disminuir dependiendo de diferentes factores diferentes a los determinísticos, o qué taxón se puede extinguir por casualidad, por ejemplo, y qué organismos están también disponibles cuando se llega a colonizar un lugar. Entonces, no, estos procesos nos dan a entender que existen a la vez y no solamente, o para entender una comunidad o la estructura de una comunidad, no solamente uno es importante, sino que el conjunto de ellos es importante. Y eso que nos permite también detectar patrones, como pueden ver acá, patrones de distribución o ensamblaje a la comunidad. Y ahora también pensamos, ¿de qué nos puede servir esto? Y por supuesto, dándole el valor a los diferentes procesos ecológicos, y por supuesto también que es tradicionalmente ha sido dejado de lado un poquito, que es lo estocástico. Se puede desarrollar estrategias para cómo van a reaccionar los microorganismos ante cierto estrés, o cómo se puede estudiar o asegurar la preservación de la diversidad microbiana, y que todo esto es crucial, como pueden ver ahí leer, para los servicios ecosistémicos que entregan estos microorganismos. Entonces, por supuesto, esto que he estado hablando y explicando es un poquito bastante general, porque ya hay cosas más en profundidad, pero para no entrar tanto en detalle, cualquier cosa después quedo dispuesto a contestar. Pero entonces, ¿qué nos ha llevado a esto? Que en los salares se ha estudiado la escala espacial de estas comunidades, se ha dado harto valor, que no quiere decir que no lo tiene, pero se ha dado harto enfoque a los procesos abióticos, pero en los últimos años mi enfoque ha sido entender esta variabilidad, pero para ver cuáles son los procesos que están aportando a por qué las estructuras de los salares es así en un salar, por qué es así en otro, son diferentes, no son diferentes. Y para poder responder esta pregunta o este foco de investigación, cuál ha estado en los últimos años, voy a presentar datos de varios estudios en los cuales han permitido ir entendiendo. Por supuesto, no son respuestas definitivas, pero sí nos han dado alguna clave para ir entendiendo y también fundamentando ciertos patrones que hemos visto en los salarios. Por ejemplo, o preguntas que fue, ¿qué pasa o cuáles son los procesos ecológicos dentro de un mismo salar? Aquí está el ejemplo del Salar de Aguascalientes 1 de la región de Antofagasta. Este trabajo principalmente es realizado por Francisco Pozo, está en preparación. Y aquí pueden observar el mapa del salar y diferentes puntos de muestreo. Si se observan también, acá, principalmente en el cuadro A, se pueden ver muestras que son de agua dulce, principalmente la salinidad es muy baja, pero ya en las otras tres conjuntos de muestras pueden ver, o no pueden ver, pero les digo que son ya la salinidad bastante alta. Y esto lo pueden ver demostrado en estos gráficos de abundancia relativa, en donde esta primera parte son de los de agua dulce las muestras y de las aguas hipersalinas. Y por supuesto acá pueden ver en las líneas negras que es los valores de salinidad que se encontraron en cada sitio de muestreo. Primero que todo, y por supuesto también muy esperable, podemos observar
que las comunidades entre agua dulce e hipersalina son diferentes. Obviamente cambia la abundancia relativa, pero por supuesto acá se ve, por ejemplo, estos Pseudomonadota, que es antiguo protobacteria, se ve menos abundante y más abundante, pero también si se va un poco más, se abre el filum para entenderlo, se puede observar que también la composición de estos filums son completamente diferentes entre ambos grupos. Otro también resultado de Francisco Pozo bastante interesante es cómo, en esta parte, a pesar de que no encontró una relación significante, sí se puede ver una tendencia a que las concentraciones de metano también van disminuyendo a mayor concentración salina, a mayor salinidad, pero también sí se encuentra una significancia en que las concentraciones de CO2 aumentan con la salinidad. Y esto también nos ha permitido entender un poco los patrones o qué está ocurriendo en este ecosistema. Por supuesto, acá entrar que dependiendo de cada grupo de muestra A, B, C y D, ustedes pueden observar que las comunidades son diferentes entre cada grupo. Por supuesto, en algunos hay una mayor variabilidad interna, en otros no, y esto como primera parte nos indica ya, las comunidades dentro de un mismo salar que también se ha descrito bastante, son diferentes. Los salares no son homogéneos ni física, químicamente y por supuesto ahora tampoco biológicamente enfocándonos en microorganismos. Y también acá aclarar un poco, más que microorganismos, por supuesto acá con procariontes, porque en este trabajo específico hemos estudiado tanto procariontes, bacterias y arquea. Y acá fue la pregunta, ¿qué proceso ecológico está ocurriendo? Y como pueden ver acá, en este gráfico principal abarca todas las muestras de este salar y se puede ver la contribución o la contribución relativa de cada proceso ecológico, pero para entrar e ir entendiendo un poquito más, primero voy a tratar de explicar también en muy simples palabras los procesos ecológicos. Cuando nosotros nos referimos a la selección heterogénea, se habla de que las condiciones ambientales diferentes favorecen a organismos distintos, haciendo que las comunidades sean más diferentes de lo esperado. En cambio, si hablamos de selección homogénea en azul, decimos que las condiciones ambientales similares favorecen a organismos parecidos, haciendo, por supuesto, que las comunidades a lo largo del ecosistema, en este caso el salar, sean más similares de lo esperado. Y estas dos, tanto selección heterogénea y selección homogénea, corresponden a procesos determinísticos. Y luego ya tenemos otros procesos, los estocásticos, en los cuales se puede identificar la limitada, la dispersión homogenizante o también la deriva y otros procesos. La dispersión limitante principalmente es que el intercambio de microorganismos entre sitios, o en este caso entre muestras, es insuficiente, por lo que las comunidades divergen debido al aislamiento. Hay muchos procesos que pueden ir detrás, historia de colonización o también una disponibilidad desigual por otros factores de diferentes taxas. Mientras que la dispersión homogenizante es que existe un fuerte intercambio entre microorganismos entre sitios, lo que hace que las comunidades sean más homogéneas, más similares. Y drift, la deriva, tiene que ver mucho con el azar, pero en este caso no solamente es el azar, es que no domina claramente ni la selección ni la dispersión, porque hay otros factores que puede ser la deriva ecológica, fluctuaciones aleatorias, extinciones locales, también el proceso de diversificación, que en este caso en este estudio no lo podemos observar o estudiar específicamente, pero sí corresponde a un proceso estocástico en los cuales ya hay varias preguntas en los cuales qué proceso sería el que está ocurriendo ahí. Y ahí, por supuesto, hay otros métodos u otras metodologías, tanto bioinformáticas y experimentales, para poder ya enfocarnos a estudiar qué puede estar ocurriendo.
Todos estos procesos ecológicos que yo les comenté se calculan base a modelos estadísticos o estadística inferencial, en los cuales han sido ampliamente utilizados, aceptados y validados, principalmente modelos de Stigen, el autor, y con los años también eh, se han ido confeccionando otros programas. Por ejemplo, acá, esto que se ve acá proviene de eCamp, que es un paquete en los cuales se basa en las metodologías de Stigen para ver los procesos ecológicos. Acá no estamos viendo definitivos, sino que desde las comunidades y de la filogenia estamos calculando cuáles procesos podrían ser. Dicho esto, para entender un poquito de nuevo, acá hablamos de la contribución relativa, es decir, todos los procesos son importantes dentro de las comunidades, pero hay unos que pueden ocurrir más y otros menos, y acá ustedes pueden ver, por supuesto, que el proceso más importante, si hablamos de comunidad, es la deriva y otros procesos que el modelo, el que utilicé, no lo puede detectar. Pero también se ve alta importancia de la dispersión limitante. ¿Y eso qué nos indica? Que la baja dispersión hace que haya que las comunidades sean diferentes. Pero también si nos enfocamos en los procesos determinísticos, estos procesos están principalmente dominados por la selección homogénea. Y esto quiere decir, por supuesto, como yo lo comenté, que las condiciones ambientales de los salares, que sabemos que son condiciones extremas, sí tienen una injerencia en la composición o en la estructura de estas comunidades. Pero acá, como yo les comentaba, son todas las muestras del salar. Ahora, sabiendo que hay una porción de muestras de agua dulce y otra porción hipersalina, también realicé esta separación porque esa diferencia, esta línea también puede enmascarar el cálculo de estos procesos ecológicos. Y acá principalmente ustedes pueden ver que los procesos cambian entre agua dulce e hipersalina, siendo unos dominantes en otros, pero también es la contribución relativa, y nos permite también entender ya en este set, o en estas condiciones, por ejemplo, de agua dulce, puede ocurrir esto o está influenciado por esto, mientras que lo hipersalino está influenciado por otros. Entonces, acá se realizó el estudio dentro de un mismo salar, sabiendo la heterogeneidad tanto intra y intersalar. Entonces ahora la pregunta fue, ¿qué ocurre entre los salares? Y por supuesto, acá hay otro estudio en los cuales se estudiaron tres sitios de muestreos dentro de un mismo salar, que fue el salar de Tara, salar de Puxa y el salar de Atacama, pero sabemos que el salar de Atacama es bastante grande, por lo tanto se estudió específicamente la laguna Puila. Aquí abajo pueden ver los sitios de muestreo en donde se tomaron, y por supuesto acá visualmente pueden ver que específicamente Laguna Puila fue uno de los más no homogéneos, pero presentó menos diferencias, mientras que los otros sitios de muestreo se observó entre cada sitio una gran diferencia visual, por supuesto, y si esto lo traspasamos al estudio de las comunidades, también podemos ver que, por ejemplo, acá en Puxa está este patrón, en Tara, en el sitio 3 fue completamente diferente al otro sitio, y por supuesto dentro de Laguna Puila también se vio una diferenciación. Esto lo hicimos estudios tanto en agua como en sedimento. El trabajo anterior fue principalmente visto en agua. Y acá también no voy a entrar mucho en detalle, pero también se estudió las comunidades de protistas de los microorganismos eucariontes. Y esta imagen acá ustedes pueden ver más que todo dispersión dentro y entre los salares, y más que todo y específicamente es para mostrar cómo algunos salares, por supuesto, son más variables dentro del mismo salar. Hay otros que pueden ser más similares, pero aún así se detecta una heterogeneidad. Y por supuesto hay otros, si comparamos ya entre salar, hay otros mucho más variables entre ellos. Esto que demuestra también que muchos de los estudios que se han realizado, que comenté, que está enfocado en uno o dos salares o dentro de un mismo salar,
Acá y agregando tres salares se ve también que esta heterogeneidad se ve. Pero ¿qué está ocurriendo en cuanto a los procesos ecológicos? Bueno, aquí se calculó un índice continuo que se llama de nicho y dispersión. Acá se utilizó otra metodología, yo les comenté antes, se utilizó ICAMP, está basado en un framework de Stigen, en los cuales permite a través de estudios composicionales de abundancia y filogenia estudiar estos procesos, mientras que este índice no utiliza la filogenia, solamente utiliza las ocurrencias en los microorganismos. Y acá específicamente esta métrica estima si la dispersión o los procesos de nicho, es decir, determinísticos, dominan a las comunidades. Acá ustedes pueden ver en el gráfico que se hicieron comparaciones entre salares, tanto para procarionte y eucarionte, y se ve, por supuesto, que a grandes rasgos el nicho es más dominante, pero eso no estoy diciendo que la dispersión, específicamente la dispersión, no es importante, sino que es mucho más dominante uno. Pero si vemos ya dentro de la señal entre cada par de comparación, podemos ver que hay algunos salares que muestran una mayor señal de dominancia por los procesos determinísticos, en este caso de selección, y en otros mucho menos, si comparamos, es decir, la interacción, por supuesto, y lo similar y lo heterogéneo de algunos salares va variando, no es la misma para todos. Y ahora también se preguntarán por qué no utilicé la misma metodología anterior para este set de datos, y es netamente porque este set de datos, como comenté, corresponde a un número menor de muestras, un N mucho menor. Acá principalmente son 9 muestras, por lo cual no es adecuado utilizar el otro, lo cual la diferencia de estadísticas sí requiere por lo menos un N mínimo. Es decir, la replicación o los sitios de muestreo se importan para medir o los números de muestras, si queremos llamar, si estamos hablando desde el estudio de microorganismos, sí importan para ver si podemos utilizar estos modelos y no. Pero dicho esto, no es que malo que no lo podamos utilizar, sino que sí nos aclara un poco qué puede estar ocurriendo en estos ecosistemas. Entonces, ya vimos que los procesos entre agua dulce, salinidad en un mismo salar cambiaban de dominancia. Acá podemos ver que hay otros procesos que también salen importantes sin desmerecer a los otros procesos. Pero ¿qué ocurre si tomamos un mayor número de salares? Entonces lo que hicimos acá es comparar 18 salares entre la región de Antofagasta y la región de Atacama. También para entender un poco la data o los datos, acá muestro principalmente que acá, bueno, no nombré los salares, pero si a alguien le interesa ahí los puedo decir, pero principalmente son Ascotán, Carcote, acá están todos los cercanos a Aguascalientes 3, Capur, Talar, y acá está entre que Gorbea, Pedernales, Maricunga y otras lagunas que son, u otros ecosistemas salares que son difíciles de acceso. Y acá haciendo una visión rápida de patrones de los salares, tomando este número grande de salares, podemos ver que la mayoría de las comunidades está, o la principal filum de los salares principales está compuesto por los protobacterias que hoy en día se llaman pseudomonadotas, están reconocidos, pero también Bacteroidetes y también Alobacterota, que también es importante en estas comunidades y podemos ver hasta todo esto que puse los más abundantes. Acá, a pesar de que no se observó una diferencia significativa entre ambas regiones, sí podemos observar una tendencia, una leve tendencia en que la riqueza es más alta en Antofagasta. Esta comparación es más que todo para ir entendiendo un poco a estos ecosistemas, porque sabemos que salares, microorganismos y el planeta en sí no conoce de límites administrativos como la región de Antofagasta y región de Atacama, sino que tomando en cuenta que toda la región es altiplano puna, pero también para ver un poco de patrones hicimos estas comparaciones y acá también se puede ver
en rojo a la región, a las muestras de la región de Antofagasta y las muestras de la región de Atacama. Y podemos ver que entre ambas regiones sí hay muestras que son similares, pero en la región de Atacama hay varios ecosistemas, las comunidades microbianas de ecosistemas que son únicas, que no se separan de la región de Antofagasta. Entonces, aquí también fue la pregunta, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son los procesos ya tomando en cuenta que la escala de salares y de muestra es mucho mayor a la que comparando solamente tres salares y que sí me permite utilizar la metodología para detectar eh, los diferentes procesos ecológicos? Y acá, como ustedes pueden ver, se hizo la separación entre agua y sedimento y se observó que en ambos casos también el proceso ecológico dispersión limitante, es decir, un proceso estocástico, tiene un rol importante en la estructura o en cómo estructurar a estas comunidades de los salares. Esto también, ¿qué quiere decir? Que como la dispersión limitante es, como yo les comentaba, la baja dispersión produce comunidades. Esto también nos da a entender que las tasas de dispersión entre los salares puede ser menor y por supuesto, también reconocer en los procesos determinísticos que la selección homogénea es bastante importante y es lo que se ha estudiado y lo que ya se conoce bastante, que salinidad, pH y entre otros, dependiendo del salar, tiene una gran importancia. Entonces, esta presentación y más que todo el mensaje de que diferentes escalas de estudios espaciales nos muestran diferentes patrones de procesos ecológicos que están influenciando en la estructura de las comunidades de los salares. Por lo tanto, acá uno de los mensajes importantes es que los patrones de ensamblaje varían dependiendo de la escala que nosotros estudiamos y que los procesos estocásticos también dominan y son importantes en la escala regional, por supuesto entre los 18, pero también en la escala local dentro de un mismo salar. Eso, de nuevo, yo vuelvo a repetir, eso no significa que el resto no importa. Acá los procesos, ahí dice nicho, pero los determinísticos siguen siendo relevantes para entender pero acá lo interesante es que no podemos atribuir solamente a una fuerza la estructura de estas comunidades, sino que darle también el valor a que están ocurriendo diferentes cosas. Y si verdaderamente queremos entender qué está ocurriendo o cómo se estructura, necesitamos ir entendiendo diferentes procesos o dándole la relevancia a diferentes procesos. Y acá, por supuesto, esta es una sugerencia en la que pensé, pero no es nada definitivo, en las cuales la dispersión limitante sugiere que los salares pueden actuar como isla ecológica. Pero para decirlo definitivo o aseverarlo con fuerza, por supuesto, habría que hacer otros estudios más específicos para ver si esto verdaderamente es así. Pero estos datos nos sugieren que podría ser, y se entiende desde cuando hablamos desde la heterogeneidad de estos ecosistemas, se entiende que para la falta de dispersión entre ellos sí es importante, y ahí también se puede extrapolar, si nos vamos un poquito más allá, lo que dije al comienzo de la definición de salares, que hay un alto endemismo en estos ecosistemas, que hay una gran pool genético. Entonces, sí, son cosas que se van armando y logran entender un poquito más el por qué está ocurriendo estas características de las comunidades microbianas en los salares. Y por supuesto, y uno de los puntos más importantes, que toda la injerencia de estos procesos ecológicos, por supuesto, depende de la metodología. Estas son inferencias estadísticas y tienen ciertos supuestos. Entonces, si pensamos en todas las comunidades, tendríamos que a lo mejor analizar tapete microbiano, agua superficial, sedimento manjado, para ver a lo mejor una representación completa, pero eso tampoco quita en que estos estudios por lo menos nos hacen ver de que hay más cosas o más procesos ocurriendo con los microorganismos
en los salarios. Y como yo les comentaba también, la metodología depende del número de N y sabemos también que si vamos a los salarios, muchas veces nuestro diseño experimental por las diferentes condiciones no se puede lograr. Entonces, sí, de a poquito, estos estudios son estudios iniciales y sí, de a poquito nos podemos ir entendiendo y a la vez también enfocando en cuáles son los procesos, cómo podríamos validarlos, hacer pensar en otro experimento y abren puertas para la investigación y entender verdaderamente estos ecosistemas. Estos estudios, por supuesto, eh, estos estudios, por supuesto, están realizados no solamente por yo que lo estoy hablando, sino que es un conjunto de personas y también demostrar las condiciones en las cuales se realiza. Son condiciones bastante extremas en las cuales nos ha tocado nieve, nos ha tocado frío, dormir en carpa y por supuesto también acá que ya paró el video, pero ráfagas de viento que no podemos salir, tenemos que ver y pensamos todos estos factores, por supuesto, también le pueden afectar, le afecta a los microorganismos. Bueno, para ir terminando, como comenté desde un comienzo, este es un trabajo realizado en el Laboratorio de Complejidad Microbiana del Instituto Antofagasta y perteneciente a la Universidad de Antofagasta, y todas estas investigaciones desde la escala dentro del salar hasta 18 salares se han realizado, por supuesto, gracias a diferentes proyectos, el Nodo Salares, el proyecto Anillomes, el Centro de Biotecnología y Bioingeniería CEBIT, y por supuesto también el Ministerio de Medio Ambiente. Y estas colaboraciones o este conocimiento también se ha ido desarrollando gracias a la colaboración de, en este caso, la Universidad de Innsbruck y por supuesto algunos estudios que mostré son en conjunto con la Universidad de Curtin en Australia. Por supuesto, detrás de los proyectos hay personas y en este sentido acá pueden ver una imagen del grupo de laboratorio en los cuales algunos estudiantes ya no pertenecen, no están presentes, pero esto fue sacado el Congreso Salares del año pasado y en los cuales creo que una de las fotos, todavía falta gente ahí, pero es una de las fotos más completas y creo que la mayoría seguimos, y ahí también está Vero, y ahí seguimos presentes. Dicho esto, gracias por la atención, gracias por la invitación y quedo atento si existe alguna pregunta, alguna duda. Muchas gracias, Pablo. Súper interesante el coloquio y bien pedagógico. ¿Está abierta para hacer preguntas? Gracias, Pablo. Yo estaba de infiltrada en esa foto. Hay una en el chat. Ah, sí, de Eva Vergara. ¿El estudio se realizó solo en una temporada? Pregunta Eva. Ya, eso también es un punto importante que olvidé comentar. Sabemos que está súper definido y claro que hay dos estaciones principales en el altiplano y que afecta, por supuesto, o que influencia a los salares, que es la estación seca y la estación lluviosa. Acá principalmente tomamos ¿cómo se llama? De una estación y por supuesto a lo mejor si consideramos otras estaciones, la contribución puede ir cambiando. Pero vuelvo a repetir, estos estudios son los iniciales para ir entendiendo qué ocurre y también para darle la importancia a los otros procesos. Sabemos que, por ejemplo, si tomamos los 64 salares y lagunas altiplánicas que hay alrededor tomamos todas las estaciones y tomamos no solamente a lo mejor 3 puntos, sino 4, 8, 9, robustecemos nuestro diseño experimental, por supuesto, ahí también vamos a obtener conclusiones más robustas y con a lo mejor más impacto ecológico. Pero, pero sí, este se hizo solamente en uno y por supuesto, si hubiésemos tenido los dos comparando, hubiesen habido diferencia y a lo mejor también si lo hubiésemos combinado, hubiésemos podido lograr
patrones más estables o robustos, como comenté. Y el otro punto también, aprovechando que esta es solamente la escala espacial. Nosotros también en estudios de a pequeña escala, y creo que también ahí Vero también es la que más sabe, a pequeña escala, pero temporales, sí también se ve una fluctuación de microorganismos. Entonces, también estos estudios se puede pensar desde entender espacialmente cuáles son los procesos ecológicos que afectan, pero también los procesos ecológicos que afectan en cuanto a la escala temporal. Y eso también está relacionado que tengo un estudio publicado que fue parte de mi tesis doctoral en la Universidad de Innsbruck, en los cuales estudio dos lagos alpinos, uno de altitud, que hay altitud son 2.400 metros sobre el nivel del mar, y otro más bajo, y ahí también se hizo un estudio temporal de estas lagunas por 2 años, que también nos logró ver que lo determinístico era lo importante, lo temporal, y que los dos lagos, a pesar de ser uno oligotrófico y el otro era eutrófico, tenían la misma fuerza en el proceso de selección homogénea, pero en los otros procesos variaba entre. Entonces, no son patrones que se ven iguales en todos, pero sí nos permite entender un poco más las comunidades y cómo se estructuran en estos ecosistemas. Gracias, Eva Pablo. Oye, Vergara, yo sí, tenía una preguntita chica. Sí, Porque sí, yo te he escuchado de esto, de los modelos que tú aplicas para para evaluar estos procesos. ¿Cómo se podría recoger, por ejemplo, el efecto de otros aspectos como los virus, por ejemplo? De del impacto de la comunidad viral sobre las comunidades, porque a veces nosotros vemos, pero lo hemos visto a modo muy general todavía, falta un poco más de investigación en esa línea, pero se podría identificar en ese otros de estos otros procesos de drift o que podrían ser influencia de actividad viral. sí, cuando nosotros o cuando nosotros sí se hacen estos modelos estadísticos, se puede detectar los determinísticos, como dije, o sea, heterogéneo, selección homogénea, y ahí no sabemos en sí, porque lo determinístico también, como lo comenté, son bióticos y abióticos. Y en los bióticos está toda la interacción, a lo mejor bacteria-bacteria, bacteria-arquea, bacteria protista, bacteria virus, y así combinaciones eternas. Y estos modelos, por ejemplo, no nos pueden detectar eso. Pero sí hay formas, o por eso digo esto es como una imagen muy amplia y general que nos permite darle importancia a lo otro y también direccionar, por ejemplo, vemos que la deriva y otros son también muy importantes en algunos estudios. Por lo tanto, ahí podríamos ya empezar a pensar, no sé, hacer estudios de dispersión, dispersión que ya viendo también es importante, pero no sé, de diversificación, estudio de cómo van mutando las comunidades, pero ya también tanto experimental y no tanto bioinformáticamente. Para dispersión específicamente, si hay algunos paquetes y algunas herramientas que se puede ver, y de hecho han hecho estudios pero no acá, no me acuerdo, en el extranjero, en los cuales en alguna laguna se toman muestras de aves, por ejemplo, de heces, de diferentes animales y después se hace un análisis que se llama soil tracking y se puede ver cómo van influenciando o cuáles microorganismos de acá están en aquí, acá, allá y da una idea un poco a lo mejor de la dispersión, pero ya de la diversificación o de la deriva o de las tasas de extinción, eso ya son estudios mucho más enfocados. Entonces, permitiría, igual yo lo pienso con los virus a lo mejor habría que un microcosmo y ir entendiendo cómo ocurre esa, esa interacción mediante pasa el tiempo o mediante cambian las condiciones. Entonces, a lo que iba también abriendo varias investigaciones, esto permite abrir varias puertas y hartas preguntas de investigación de decir, ya, ocurre esto a lo mejor principal, hacer a lo mejor en un mismo saler, hacer un diseño robusto, estudiar cuál es importante y enfocarnos a entender si son otros, hacer otros estudios, experimentos que nos permitan ir entendiendo y dar respuesta de no sé,
determinístico es este parámetro, esta interacción más importante, la dispersión es tanto, porque acá con estos modelos yo no estoy diciendo que estoy midiendo tasas de dispersión, pero sí a lo mejor otros experimentos me permitirían medir tasas de dispersión y a lo mejor los otros, o los otros como deriva y otros, a lo mejor diversificación y ahí nos permitiría a lo mejor entender todo también más. Entonces, hay que profundizar, por supuesto, pero desde la metodología, secuenciación masiva, modelos estadísticos, nos han permitido entender un poco más de por qué son diferentes, de cuál es el rol de estos parámetros, cuál es el rol de estos otros. Estos estudios dicen que salinidad es la importante, es la salinidad, pero por supuesto hay otros factores que a lo mejor pueden llegar a ser hasta más importantes. Eso. Sí. Oye, Interesante. Pablo, pensando también en no solo los virus, sino también en los protozoos, ¿no? Porque los protozoos podrían servirse también de las bacterias, ¿no? ¿Han visto, se han metido un poco en el mundo más eucariótico? Específicamente tengo una colega que es Raquel, que desde el laboratorio, los dos somos investigadores, y ella es la especialista, por ejemplo, en protistas de microbianos y también en otros grupos de eucariontes. Y ahí, por ejemplo, en uno de los trabajos yo mostré cómo esto se comportaba con las comunidades eucariontes, pero yo personalmente no he entrado mucho en ese mundo y sí, también hemos entrado al mundo de los invertebrados. Y ahí hubo un estudiante que sacó su doctorado, Gonzalo Salazar, que también y tiene un trabajo publicado y está pronto a que le acepten otro trabajo, en los cuales también salen estos datos de los 18 salares y cómo los invertebrados van cambiando. Y por supuesto, ahí ese estudio es más de taxonomía, de ir contando más que de secuencias, pero sí se puede observar también diferencia, entonces diferentes grupos taxonómicos que hemos estudiado, como que avalan primero la heterogeneidad y por supuesto podrían darnos respuestas con estos procesos, pero hasta ahora no lo hemos estudiado en otros organismos. Por supuesto, también sabemos que procesos ecológicos pueden afectar a bacterias de una forma, arquea de una forma y por supuesto a eucariontes de otra forma. Entonces, es súper, toda esta información tampoco hasta ahora no la manejamos, no la tenemos y hay muchas oportunidades ahora tampoco, también de poder estudiar. Oye, Pablo, yendo un poco hacia la biotecnología que tú mencionaste al principio, ¿no? Hablaste de biolixidación, de bioremediación, de secuestro de carbono, etcétera. Muchas aplicaciones, hablaste también del litio, ¿no? De la minería del litio, que Mm. podía haber aplicaciones en la minería del litio. Entonces, tal vez tú puedes visualizar también posibles, potenciales proyecciones biotecnológicas de los estudios que ustedes están haciendo. Sí, por supuesto, y acá ya hablo más como laboratorio, más que mi específica. Se ha estado estudiando, por supuesto, ahí tengo una colega, Carolina Cubillos, que estudia, que trabajo, por supuesto, colaboradora, estudia el rol biológico del litio. Y no solo para entender, porque no se conoce tanto de cómo el litio afecta a estos microorganismos y eso a la vez también pensando en aplicaciones, como, y ella también tiene trabajo de cómo se podría recuperar litio a lo mejor, o también de cómo estos litios o las nuevas tecnologías de extracción de litio afectan a las comunidades. Pero por supuesto, yo hablo, o esta presentación habla desde el más, si lo pueden, como lo pueden ver, es más ecológico, pero todos estos estudios, por supuesto, nos han permitido ver resistencia de diferentes, sí, tolerancia a diferentes metales. También un estudiante, la capacidad de estas comunidades o de algunas bacterias de ver cómo se puede utilizar en la agricultura del desierto, que también no obtuvimos específicamente grandes resultados, pero sí se han estado como desarrollando todas las líneas en las cuales se pueden ver estas cosas. Y también enfocado, por ejemplo, más no tanto el proceso, ahora a lo mejor la capacidad de los microorganismos de recuperar diferentes metales, no solamente que se encuentran en los procesos, perdón, en los salares, sino que también metales que se encuentran en relave y en otros ambientes que, por lo menos en la región de Antofagasta,
son bastante importantes y son una fuente de peligro, de contaminación o como queramos llamarlo, y específicamente relacionado, tú decías, eh, al litio se está viendo cómo a lo mejor se puede recuperar o mejorar los procesos actuales y también dar la conciencia de que algunos procesos nuevos o mejores de los cuales proponen no necesariamente son sostenibles como palabra integral, sino que son sostenibles para ciertas cosas. Y por el lado también hay un postdoc en el laboratorio trabajando con antibióticos desde Salar, entonces sí hay una gama amplia de ver estas capacidades biotecnológicas, pero, pero por supuesto están en desarrollo. Muchas gracias, Pablo. Roberto, Súper, oye, muchas gracias Pablo por la presentación. Me parece, y gracias Mijael también por la palabra. Me parece súper interesante tu resultado, sobre todo en el término de cuando comparas estos 18 salarios, porque entiendo que tu resultado, ¿no es cierto? Más allá de la variabilidad propia que tenga cada salar, ¿no? En una distancia súper amplia, más o menos como que los números son parecidos, ¿no? De relevancia, de aporte de cada proceso. Exacto, es como los mismos patrones, lo único que varía, no sé si lo están viendo, que yo no lo No, estoy es que viendo. esta es la última. Ah, pero están viendo la presentación. Ya. Sí, pero estamos viendo la última Deja, página. por ejemplo, esta. Ese, claro. Por supuesto, las contribuciones varían, pero los patrones se mantienen y si lo vemos a una escala menor, por ejemplo, dentro del mismo salar, vemos que también dependiendo de los sitios, también varía. Entonces, sí hay una variación constante de esto, pero si vemos la imagen grande como de los salares o del salar, sí son patrones que se observan y uno esperaría a lo mejor aguas, sedimentos influyen diferentes cosas, pero al final sabemos que está todo conectado, bla, bla. Pero sí hay patrones, por supuesto, no es lo mismo, pero sí interesante y sí hace sentido con los estudios que se han realizado hasta ahora, por ejemplo, enfocado en ver qué variable física, química es la más importante y vemos que, ¿por qué? Porque esta también afecta, las comunidades cambian dependiendo de los gradientes y eso también se hace ver con la selección homogénea de que mismas condiciones, mismas comunidades, diferentes condiciones, diferentes comunidades. Pablo, y en la anterior, en esa, en la anterior que no mostraste de esta ¿En misma, esta? acá. Claro, porque en el agua dulce entonces hay menor limitación del, De la dispersión. de la dispersión, ¿no es cierto? Eso Mm. significa que hay mayor invasión, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Eh, Porque acá estamos viendo individuos que están entrando dentro de este sistema, ¿no? que no necesariamente están entrando en este ecosistema porque sabemos también hay otros factores como hemos visto otros organismos, aves por ejemplo, que también se ha visto que llevan microorganismos o pueden colonizar o permitir colonización y por supuesto también acá en el altiplano es bastante importante el viento, Ya. entonces no podemos decir que esto es como el inicio, sino que como que las condiciones al final son organismos que permiten. Pero esto que más, o en otras palabras, se dice que al fin y al cabo, a pesar de ser una zona, pues, lo pueden ver acá, de agua dulce, aún así hay poca dispersión, pero es fuerte esa poca dispersión en las cuales hacen esta diferencia. Es decir, la señal o el grado de lo determinístico, es decir, las condiciones ambientales, no es tan fuerte para poder explicar que, por las condiciones ambientales estas son diferentes, sino que más por como la separación de estas comunidades. Y por supuesto, esto es sumando todas las comparaciones que se hacen, porque a lo mejor si viéramos comparación en comparación, por supuesto, a lo mejor acá habría menos dispersión limitante, pero ya viendo entre esto y esto y esto, es decir, en agua fresca tampoco hay como algo común que podamos, patrones ecológicos comunes, sino que también difieren.
Acá, en los otros puntos es más esperable porque ustedes pueden ver, este está aislado de este y este está aislado de este. Pero si se fijan, en estos tres comparación hay otros procesos que obviamente no puedo aseverar ahora, pero hay otros procesos ocurriendo y ahí queda cuáles son esos procesos. Entonces, esa es como una forma de ir entendiendo y si vemos entre los dos, el rol de lo determinístico, filtros ambientales, refiriéndome biótico a biótico, son muy similares entre ambos, pero son los estocásticos los que van variando dependiendo de las comunidades. Súper, Pablo. Y una última pregunta, si bien cortita. En la primera slide ¿Sí? tú tenías como un flujo desde el agua subsuperficial hacia el salar, ¿no es cierto? Que estaba como con, entiendo, como con gases, ¿no? Que ahí hay un input, ¿no es cierto?, de cosas que están entrando, claro. Aquí, Ahí mismo, esa flechita que está abajo, ¿no? Como desde el acuífero. ¿Existe aporte al revés? ¿Hay aporte desde el salar hacia el acuífero? ¿Se ha medido, tú sabes? que desconozco si se han medido, por lo que entiendo, creo que una vez escuché que sí, pero no podría confirmártelo. Ya, Pero por supuesto también entendemos que puede haber una interacción entre ambos y a lo mejor, por supuesto, no de que arriba o que este le aporte agua, porque puede que sea más importante, y eso depende también de cada salar que sea más importante las napas o las aguas subterráneas para alimentar a estas lagunas superficiales, pero sí, por supuesto, si pensamos puede haber un intercambio tanto de microorganismos como de compuestos químicos que acá se destacan en este review en el cual participo. Y por supuesto son todos estos que pueden estar influenciando, por ejemplo, si se secuestra carbono, ese carbono se puede depositar y en algún momento puede llegar al agua subterránea. Entonces son procesos ecológicos que van actuando y por supuesto esta imagen es para ejemplificar, pero hemos visto que en algunos salares actúan de formas completamente diferentes. Me refiero acá es más para destacar los organismos que están y los compuestos que pueden ocurrir, pero también hemos visto diferentes cosas, diferentes patrones hidrológicos de cada salar, y eso también varía bastante en cómo interacciona el agua superficial, subterránea y otros procesos. Los hidrotermales también, ahí hay otro proceso que están actuando, entonces específicamente no he visto si hay estudios, pero sí, por ejemplo, se han estudiado napas, me refiero a acuíferos subterráneos, de litio específicamente, acuíferos que salen de la salmuera y al final del proceso también se ve que hay un cambio. Entonces, ya los acuíferos presentan ciertas comunidades y el grupo de la Universidad de Curtin también estudia todo eso, pero no sabemos específicamente cómo podría a lo mejor estar influenciando. Y ahí sumamos otra variable más. Entonces, es complejo. Lo que yo comento más que todo es como para poner conciencia de que no es un solo factor, si pensamos acá en la imagen, no es solamente lluvia, no es solamente la radiación la que está afectando, sino que puede ser la desconectividad entre estos ambientes, puede ser las interacciones de estos ambientes que a lo mejor definen mejor la estructura de estas comunidades, pero todo en sí están participando a la vez, no es solamente uno. Entonces, hacer una reducción a que estas comunidades están porque la salinidad es muy diferente, hay que tenerlo con cautela porque no es solamente la salinidad, son muchos otros factores. muchas gracias, Pablo. Y hay una pregunta en el chat de Isabel Valdivia que pregunta si ustedes han estudiado variaciones verticales en agua y en sedimentos. En los últimos años sí hemos estudiado, utilizando estos modelos, debo reconocer que todavía no, pero para estudiar cómo varían verticalmente las comunidades, específicamente yo lo he hecho en lagos específicos. Sabemos que no es salares, pero es altiplano, en el lago Chungará, Cotacotani, Viacota también. Está publicado los salares específicamente cuando el agua las lagunas son mucho más someras, entonces es mucho más difícil estudiar la variación vertical, pero en los sedimentos sí se han estudiado desde core pequeño hasta core mucho más grande y ahí también Vero tiene harta experiencia y creo que
puede hablar mejor que yo en cuanto a los sedimentos, pero también en los tapetes, por ejemplo, variaciones verticales. Entonces, también podemos ver cómo la estratificación con estos modelos, a lo mejor cómo la estratificación se responde en ciertas matrices y eso. Pero principalmente para descripción de las comunidades sí hemos estudiado la variación vertical. Muchas gracias, Pablo. Yo creo que no veo más preguntas en el chat y estamos ya en el tiempo final. A nombre de los coordinadores de los coloquios, muchas gracias, Pablo. Muy clara tu presentación, muy didáctica y muy interesante los estudios que están haciendo allá en los salares de Atacama, de Antofagasta